Ya son las 10:01 en esta mañana de matices, los colores de tu... Una mañana pues fría, ahora sí que el señor Sol nos castigó y pues se ocultó. Hay aire, también el viento ya se necesitaba porque hay unos altos índices de contaminación, entonces esa es una buena noticia. El día de hoy ponga mucha atención ya que estábamos platicando pues más temprano acerca de estos graves problemas que tenemos de alimentación en los niños por el tema de la diabetes, de la obesidad, pues también llegar a la tercera edad requiere pues una alimentación saludable. Sobre todo debe ser muy nutritiva, debe ser variada, debe incluir alimentos ricos en fibra, en vitaminas, antioxidantes y minerales. Pero bueno, para que nos los platique, para que esté con nosotros y sobre todo nos dé luz a este tema, saludo con mucho gusto al doctor Juan Carlos. Él es Guzmán Melara, médico cirujano bariatra. Está con nosotros aquí en Matices, los colores de tu ser. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por darte un espacio para estar aquí con el público de Matices. Andas corriendo, así que te agradecemos muchísimo que te tomes el tiempo para acompañarnos. ¿Cómo estás? Te saluda Vanessa Meléndez y Alfredo Hernández. Buenos días. Alfredo y Vane, muchas gracias, buenos días y pues la verdad es un placer estar aquí, gracias nuevamente por la invitación y el espacio. Y pues sí, como tú bien dices, ¿no? La alimentación en todas las etapas de nuestra vida es importante y pues la tercera edad, es decir, a partir de los 60 años, pues no es la excepción, ¿no? Uh -huh. Tenemos nuestros padres, nuestros tíos, abuelos y bueno, finalmente nosotros que vamos para allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de los 60 años de edad es importante considerar algunos elementos y algunas características que son fundamentales para mantener nuestra salud y que están relacionadas con la alimentación y los buenos hábitos, sobre todo. Oye, pero bueno, esto hay que considerarlo porque ahora sí que en el lado positivo, ¿no? Las personas ya adultas podrían llegar pues sanos, ¿no? Pero a raíz de pues los malos hábitos, el tabaquismo, el alcoholismo, las desveladas, la mala alimentación, pues todo nuestro sistema se empieza a alterar. Entonces, ¿cuáles son estas medidas que tenemos que tomar Es para correcto. retomar el camino, no? Sí, sí, sí. Se dice que el estado de salud en la tercera edad, pues no es otra cosa más que el reflejo de cómo vivimos, cómo nos alimentamos y qué hábitos tuvimos en el transcurso De de nuestra nuestra vida. vida, Sí, sí, sí. sí. Y tiene que ver mucho con todo lo que acabas de mencionar. Está desde el tabaquismo, el alcoholismo, la falta de actividad física y también los buenos hábitos alimenticios, La ¿no? falta de actividad física, ¿no? Hay Importantísimo. muchas personas que no tienen esa cultura de, pues, hacer ejercicio. ¿Cuáles son estas consecuencias, Juan Carlos? Pues principalmente la falta de actividad física ya en la tercera edad, estamos hablando de sobrepeso, estamos hablando de obesidad, estamos hablando de problemas relacionados con las articulaciones, ¿sí? Es decir, desgaste articular, finalmente los músculos son los que protegen a las articulaciones, entonces hay que considerar tener una actividad importante en el transcurso de nuestra vida y también una actividad física adaptada a los 60 años y más que sí se puede. Me estás hablando de articulaciones, Ujú. dolor, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿Qué síntomas vamos a comenzar a sentir? Sí, dolor prácticamente en todas las articulaciones, es decir, las muñecas, los codos, hombros, rodillas, columna. En ocasiones sentimos, el paciente nos dice que siente las articulaciones apretadas y esto nos habla a veces de un proceso de inflamación a veces crónica, ¿no? Entonces, Mm. esto en relación a la actividad física, siempre que tenemos una actividad física, el músculo va a proteger a la articulación y en este sentido pues nosotros vamos a tener una mejor calidad de vida, no nos va a costar trabajo o mucho trabajo el ir, venir, subir, bajar escaleras, levantar objetos que si bien no son pesados a veces llega a dificultarse y esto tiene que ver también con la buena alimentación porque son dos elementos que están al alcance de todos los mexicanos y finalmente van de la mano, buena alimentación y actividad física. En cuanto a la alimentación ya para la tercera edad, pues hay que considerar que debe ser una alimentación especial porque su organismo, su metabolismo naturalmente se modifica ahora más si tiene ya enfermedades o lo que viene arrastrando que comentamos de los hábitos.
Entonces, es importante que se atienda con el especialista Claro. porque no se le debe de dar lo mismo que al resto de la familia. Totalmente de acuerdo. Y sí, son características bien puntuales las que debemos de cumplir y considerar en los pacientes de la tercera edad, ¿no? Debe de ser, por ejemplo, una dieta completa. Y esto hace alusión a una herramienta que tenemos nosotros que se llama el plato del buen comer, donde tenemos que incorporar todos los grupos de alimentos vegetales. Hablando de vegetales, tenemos las frutas, las verduras, ¿verdad? Las ensaladas, todo esto debe de incorporarse. Debe incorporarse también todos los cereales, así como las fuentes de origen proteínico, ¿no? Por ejemplo, los tejidos de origen animal, pollo, pescado, res, todo esto procurar que sea magro. Entonces, una de las características es incorporar todos estos grupos de alimentos para considerar que una dieta sea completa. Y hay algunas otras características que también me gustaría compartir con nuestra audiencia. Hablando de una dieta para una persona, estamos hablando una persona de 60 años y más que no tenga Sana. es correcto, que sea sana, que no tenga ninguna comorbilidad, le llamamos, es decir, ningún padecimiento. Por otro lado, debe de ser una dieta equilibrada donde podamos tener una cantidad importante y adecuada a cada uno de nuestros pacientes, es decir, debe de haber una porción, por ejemplo, de proteína, debe de haber 1 o 2 porciones de cereal, 1 o 2 porciones ¿cómo se dice?, de vegetales, de frutas, verduras y ensaladas. Es decir, entre todos los nutrientes debe de haber un equilibrio. En esto que mencionas, muchas veces tenemos el mal hábito, me incluyo, ¿no? De realizar 1 o 2 comidas, cuando una persona de la tercera edad también se modifica, ¿no? Porque, bueno, pues ya con temas que tienen gastritis, que tienen diabetes, o sea, correcto. todo esto, muchas veces no pueden cenar lo mismo, Exacto. ¿no? En las mismas cantidades, porque hay muchos que dicen, no, es que a mí me da reflujo, ¿no? Es Y sin correcto. embargo, se van a cenar de unos tacos. Y bueno, ¿cómo tenemos que hacer también esas cantidades de comida, pero sobre todo también los horarios? Claro, es bien importante y en ese tenor, Vane, Alfredo, tenemos una de las características importantes que hace referencia a la suficiencia, es decir, una dieta que debe de ser suficiente. Si bien es cierto, consideramos que después de los 30 años empiezan a cambiar fisiológicamente nuestro organismo en relación a diferentes sistemas y órganos. Entonces, el sistema digestivo prácticamente empieza a cambiar de manera importante. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente, una persona de 60 años, su digestión es muy distinta. Y por ende, hablar de la suficiencia es hablar de horarios de alimentación. Es decir, el cuerpo está hecho para que nosotros consumamos por lo menos 3 veces al día, por lo menos 3 veces al día alimentos, es decir, desayuno, comida y cena, en horarios ciertamente establecidos. Nosotros les manejamos que pudiesen tener un rango de 1 hora, por ejemplo, en el desayuno. Desayunar, por ejemplo, entre 8 y 9 de la mañana es muy buen horario, o entre 7 y 8 de la mañana es muy buen horario. 1 hora como rango es perfecto. En la comida hablar de 2 a 3 o de 3 a 4 de la tarde más o menos es muy buen horario. La cena también buscar un horario que sea más o menos acorde, ¿no? Esto es muy importante porque en función de esto la digestión va a funcionar mejor y la absorción de nutrientes que necesitan estas personas de 60 años es más eficiente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que de repente nosotros un sábado, un domingo nos levantamos a las 11, 12 del mediodía, por ahí en lo que nos preparamos y todo, a la 1 venimos desayunando. Ya esa es la primera comida y de repente, naturalmente, el organismo, el estómago está ocupado y finalmente no sentimos hambre hasta por ahí de las 5, 6, 7 de la tarde, noche. Y ya hicimos 2 comidas. Y eso a veces se va haciendo hábito. Eso es totalmente contraindicado, no es recomendable porque estamos saltándonos un tiempo de comida y la absorción va a empezarse a modificar al igual que la digestión. Entonces es tan sencillo como tener horarios, desayuno, comida y cena, y hay pacientes y hay personas que necesitan colaciones, es decir,
algún snack, algo que puedan consumir de buen valor nutricional entre cada una de estas comidas. ¿Qué papel tiene el agua, la hidratación, pues en la gente normal, pero en las personas de la tercera edad hay que tener también más cuidado con ello? Es correcto, el consumo del agua es importantísimo. Hablar de una persona aproximadamente de, no sé, de unos 70 kilos aproximadamente, menor de 60 años, se le sugiere el consumo de unos 2 a 2 litros y medio de líquido en promedio al día, en el transcurso de todo el día. Obviamente las características en nuestros familiares mayores de 60 años cambia. Entonces aquí la cantidad ya no es tan importante en el sentido de cubrir esos 2 litros o 2 litros y medio, sino que con litro a litro y medio al día es más que suficiente. Puede ser un poquito más, siempre y cuando no tengamos alguna enfermedad, que ahorita vamos a tocar rápidamente esos puntos para que nuestros radioescuchas lo tengan presente, ¿no? Pero el agua es fundamental para que se lleven a cabo todos los procesos metabólicos digestivos y finalmente nosotros somos más del 80%, un poquito más del 80%, nuestro organismo es agua. Entonces sin agua no funcionamos. ¿De acuerdo? Sí, o sea, se te va alterando, ¿no? Es Todo correcto. tu sistema y no absorbe igual los nutrientes. Algo que también debemos de considerar, las vitaminas, ¿no? Exacto. O sea, los multivitamínicos son recomendables, ¿no? El calcio, ¿no? Por ejemplo, también es importante considerarlo, sobre todo para las mujeres. Para los hombres se recomienda también el Claro. calcio. ¿Qué otras vitaminas podemos nosotros considerar? De acuerdo, o sea, no es lo ideal que uno se automedique y Es esto correcto. evidentemente ya cuando llega a los 60 años y dependiendo Claro. también de la actividad que tú hagas, porque hay abuelitos, hay personas de la tercera edad que sí realizan alguna actividad física, pero hay quienes no, y entonces tendríamos que considerar también todos esos factores. Fíjate que ahorita que tocas ese tema, Vane, da gusto ir de repente a algún deportivo A los parques, y ¿no? ver, la verdad es que el número de personas de la tercera edad que nos encontramos haciendo calistenia, trotando, caminando, cada vez es mayor y eso da mucho gusto, ¿no? Porque habla de una conciencia en relación a la población mexicana y la importancia no solo de la actividad física, sino en ocasiones de la alimentación que, como ya dije, va de la mano. Y en este tenor, bueno, pues finalmente necesitaríamos todos, independientemente de la edad que tengamos, en promedio, tomar complementos o algún tipo de vitamina, asesorado propiamente por un profesional de la salud, unas 2 veces al año, en promedio. Complejo B, calcio, algún otro tipo de vitamina. El calcio es importante, sí es importante, pero también es importante la vitamina D. Entonces a veces la gente dice, bueno, es que necesito calcio, va y compra calcio porque sí hay calcio como tal, pero también hay calcio que contiene vitamina D. Y la vitamina D ¿qué hace? es importante porque favorece la fijación de lo que es el calcio tanto a huesos como a estructuras dentarias. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, a veces esto es lo que no lo conocemos, es no se correcto, ¿no? considera. Por eso es importante que tengamos la asesoría de algún profesional de la salud, ¿no? Entonces, sí, por favor acudan y los baños de sol también son importantes, ¿no? A veces satanizamos un poquito esta parte de la exposición a los rayos UV, pero sin embargo de unos 15, 20 hasta 30 minutos exageradamente con la intensidad que ahorita o que en esta temporada está el sol, exactamente, es suficiente, ¿no? La exposición prolongada sí puede generar algunos problemas, sobre todo en piel, sin embargo, de 20 a 30 minutos es más que suficiente al día. De las porciones para los adultos mayores y bueno, la cantidad de hidratación, tenemos también el problema de que ellos, bueno, dicen que se les hace más chico el estómago, entonces ya no sienten apetito y inclusive la sensación de sed tampoco la desarrollan, pueden estar deshidratados y no se dan cuenta, no sienten sed. ¿Cómo se puede pues complementar esto, combatirlo? Todas las dudas, qué bueno que salen porque finalmente forman parte de las características que venimos a mencionar el día de hoy. Es decir, la dieta también debe de ser adecuada. ¿Qué quiere decir esto?
que debemos adecuarla a cada una de las características de nuestro paciente en relación a la etapa de vida o propiamente a las características en relación a alguna enfermedad o no. Hasta los dientes, ¿no? Para es la correcto, masticación. totalmente. No hay que olvidar que parte de las características de nuestros pacientes mayores de 60 años, a algunos les faltan piezas dentarias. Entonces necesitamos adecuar la cantidad, el tipo de alimento y sobre todo por esta cuestión de que a veces con tanto cambio llega a invertirse un poquito el ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente están despiertos en la noche y en el día duermen y volvemos a lo mismo. A veces no hacemos los tiempos de comida, a veces hacemos un tiempo de comida y la cantidad es mínima o prefieren saltarse ese tiempo de comida y dicen al ratito que tenga más hambre, como, y eso está mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si bien las porciones suelen ser un poco más pequeñas, esas porciones que sean más pequeñas que cumplan con los requerimientos que ya mencionamos, es decir, con todos los grupos de alimentos. Su porción de vegetales, su porción de cereal, su porción de proteína, que es muy importante. La proteína, ya sea de origen animal o vegetal, en el caso de origen vegetal, pues tenemos la soya, le va a ayudar al músculo. Entonces, eso es bien importante porque el músculo es el que le va a dar la movilidad a nuestros pacientes. Entonces, la proteína le va a ayudar mucho al músculo. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, la soya, hay muchas personas que ya no pueden consumir lácteos. La leche de soya, la leche de almendras, de coco, ¿se vale? Se vale, por supuesto. Está la leche de alpiste. Hay muchas modalidades que si bien no es una leche como tal, ¿verdad? Tiene las características físicas, es decir, es blanquecina, es líquida. Y finalmente nos aporta nutrientes, ¿no? Es bien sabido que la intolerancia a la lactosa por parte de no nada más la gente de la tercera edad, sino adultos jóvenes, se debe a una carencia de una enzima que tenemos en el intestino. Entonces, en función de esto, pues ya no asimilamos, ya no absorbemos bien y esto nos causa intolerancia y bueno, pues que vayamos repetidas veces al baño. Sustituyendo estos lácteos, sí, desde luego pueden ser estas leches como opciones, leche de soya, leche de alpiste, de almendra y algunas otras que recomendamos. Muy bien. Bueno, pues también es importante comentar que muchas personas están cuidando a un adulto mayor en casa. Estamos hablando ahorita de personas de 60 años, pero cuando ya tienen 80, 85 años, 90, incluso se vuelven un poco más remilgosos, vamos a decirlo así, sí, sí. O sea, ya no les apetece tanto porque dicen, es que no tengo hambre, es que ya no me entra la comida. ¿Cómo Exacto. lo podemos nosotros, pues también ayudar y apoyar sobre todo a estas personas que son cuidadoras? Sí, claro. Pues definitivamente estas personas que son cuidadoras, la sugerencia es que tomen algunas asesorías, algunos cursos, algunas mentorías en relación a cómo debemos de ayudar desde el punto de vista alimenticio a las personas que incluso están postradas, ¿no? Entonces a veces son personas que necesitan, volvemos a lo mismo, a lo mejor ya consumir no 3 veces, sino 4 o 5 veces porciones pequeñas en el lapso de todo el día. Todo el día. Ajá, y los alimentos a veces suelen ser, si no papillas, a veces muy picados o porciones pequeñas y alimentos que se digieran rápido. No es lo mismo consumir un bolillo, por ejemplo, que una rebanada de pan tostado o pan integral o incluso un par de galletas habaneras. Estas galletas habaneras, por ejemplo, pues son un poquito O sea, se más recomienda más el pan tostado que el bolillo. Por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de las proteínas, pues la soya sigue siendo de fácil digestión en relación a una carne de res, por ejemplo. El pescado es de fácil o de más rápida absorción. Entonces, todos estos elementos hay que considerarlos para saber cómo vamos a adecuar esos alimentos en tiempo, en calidad y en características para nuestro paciente. Si está postrado, si no está postrado, incluso si es diabético, si tiene hipertensión arterial, pues aquí ya deberíamos de cuidar, por ejemplo, la sal, consumir agua, pero no consumir tanta cantidad. O sea,
aquí ya Sí metiéndonos tiene que ser un poco más cuidadoso, ¿no? específico, Ajá. más exactamente, más detallado. Entonces, la alimentación es muy, muy importante ya en las personas de la tercera edad, ¿no? Muy bien. Quiero leer el siguiente mensaje que nos manda la hermana Claudia, Ujú. papá Eusebio Cruz y Mauro, que nos están sintonizando. Dice que hoy se celebra el Día Mundial de la Felicidad. Saludos a todos y que también pues nos hacen sentir de un humor muy contentos con la programación. Muchas gracias. Y que también, pues a veces que él se siente triste, pero que bueno, pues también a muchos nos pasa. Muchas gracias por su mensaje. Sí, Hoy claro. hablando con el doctor Juan Carlos Guzmán Melara en el tema de la salud, pues la alimentación saludable en las personas de la tercera edad es el tema que estamos abordando el día de hoy. Esto es muy importante porque muchas veces cuando vamos al médico tenemos que especificarle, ¿no? ¿Cuál es la actividad que hace la persona? Si somos si realizamos algún deporte, porque hay muchos doctores que, ay, pues señora, póngase a hacer deporte, pero lo ideal sería como canalizarlo, ¿no? Con Correcto. un especialista, canalizarlo con también el nutriólogo para que puedan de la mano los tres Sí, ir claro. trabajando. Sí, es bien importante. Yo creo que es un tipo de tratamiento multidisciplinario en el cual Ujú, no únicamente el médico tendría que saber sugerir un régimen alimenticio, independientemente que le lleve su control de diabetes, de colesterol, de todo este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, sino que también tendría que tener un panorama de qué tipo de actividad, si bien no ser experto en esta área, pero por lo menos sugerir. Asimismo, si vamos a una centro deportivo, si estamos siendo asesorados por un entrenador personal, ujú. algún instructor, pues este instructor tendría que tener el panorama, aparte de ser experto en ciertas rutinas de actividad física, tener el panorama De de qué poder tipo de alimentación. ayudarnos. Y a su vez el nutriólogo, por poner otro ejemplo, tendría que, aparte de ser experto en el régimen alimenticio, sugerir algún tipo de actividad física y canalizar cuando sea necesario al médico de ser necesario para el paciente. Entonces, aquí se trata de que todos trabajemos de la En mano para conjunto. un fin Ujú. común y para el bien de nuestro paciente. Y se debería de sumar la atención psicológica y psiquiátrica Desde también, luego, ¿no? ahorita el mensaje que acabas de leer seguramente influye mucho, es como un círculo vicioso. A veces Ujú. el estado de ánimo o te hace comer más o te hace no comer. Y eso es delicado. Por el contrario, hay enfermedades que te generan un poquito más de ansiedad y esa ansiedad a veces se canaliza comiendo. Comiendo y comiendo mal. Entonces ahí nos ayuda mucho nuestros amigos los psicólogos, ¿no? Ujú. Muy bien, pues ¿dónde te encontramos, doctor Juan Carlos Guzmán Melara, médico cirujano bariatra, que nos puedas dar asesoramiento y Ujú. sobre todo, pues ir realizando pues a estos menús, estos complementos, estas, o sea, sugerirnos vitaminas Claro, y sí, todo sí, sí. eso para toda la familia. Pues gracias, Vane. Me pueden localizar a través de mis redes sociales. Estoy como Charlie Melara en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. También estamos, o me pueden encontrar por mi WhatsApp personal, el 56 34 36 85 70. Otra vez, por favor, un poco más lento. El teléfono 56 34 36 85 70 y redes sociales como Charlie Charlie Melara. Melara. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por haber estado con nosotros en este espacio de Matices. Nos tenemos que despedir, mi querido Alfredo. Así es, cuando son las 10:26, terminamos el programa del día de hoy, pero los invitamos para que nos acompañen mañana en punto de las 9 de la mañana. Así es, y bueno, muchísimas gracias a la familia de Mauro y todos sus integrantes por habernos escrito y por supuesto a todos ustedes que estuvieron de aquel lado de su aparato receptor acompañando esta mañana de Matices. Mañana ya los esperamos y por supuesto la invitación para que permanezca en la sintonía de Mexiquense Radio 1080 AM. Gracias a Ericano de aquel lado de los controles digitales, a también Carlos Cuevas en la asistencia de producción y sobre todo a usted. Muchas gracias, muy buenos días. Soy Vanessa Meléndez. Hasta la próxima.